Mucho, mucho, sí, bueno, a mí me gusta muchísimo el cine, pero no soy un técnico en cine, ni mucho menos. Pero me gusta mucho, sí, soy un consumidor, sí, sí, muy voraz de películas. Mi madre me contaba, que las primeras veces que me llevó al cine, cuando yo era pues muy chiquito, de no sé, 7, 8 años, era imposible que yo llegara al final de la película porque apenas apagaban las luces me ponía a llorar y que entonces tenía que sacarme. Pero cuando ya me acostumbré, realmente me convertí en un cinéfilo voraz. A mí me ocurre una cosa curiosa con el cine. A mí en el cine me gustan cosas que en la literatura detesto. ¿Ah? Por ejemplo, el western. Yo no leería un western. ¿Ah? Y sin embargo los westerns siempre me han apasionado y soy todavía, aunque ya no se hacen tantos westerns, pero soy un gran consumidor de western. Me pasa lo mismo con las películas policiales, que a mí me encantan, y sin embargo no soy un gran lector de novelas policiales. Bueno, mis gustos son muy contradictorios. ¿Ah? En lo que se refiere al cine. Me gustan cosas muy diversas. Creo que soy mucho menos exigente cuando voy al cine que cuando leo. ¿Ah? Si un libro es malo, generalmente hoy en día no lo puedo leer. Si una película es mala, a mí me puede entretener, me puede divertir, siempre que no sea pretenciosa. Una mala película a mí me hace pasar un buen rato. Una mala novela me irrita, me exaspera y de hecho no la termino nunca. Hay días en que yo necesito ver una película donde haya tiros, ¿no es cierto? Si hay tiros y hay un poco de sexo, sé que la película esa a mí me va a gustar. ¿Eh? Me va a hacer pasar un buen rato. Puede ser que no me guste, pero me haga pasar un buen rato. Admiro mucho a los cineastas que han sido capaces de crear un mundo a partir, como ocurre en la literatura, a partir de obsesiones, de manías. ¿Ah? Buñuel, por ejemplo, típico creador cinematográfico maniático. En literatura, pues, hay muchísimo escritor maniático. En el cine es mucho más difícil porque hay toda una estructura donde las manías generalmente quedan destruidas, ¿no es verdad? Donde el escritor, el cineasta no puede imponer su personalidad. Los que lo han conseguido, a mí, son los que yo admiro más. Un Orson Welles, un Visconti, un Buñuel, un Bergman, a pesar de que son mundos tan distintos, pero todos ellos tienen un sello muy personal. Esos son, digamos, los cineastas que respeto, que admiro, pero no necesariamente todos los que me gustan. Me gusta, si tuviera que quedarme con un cineasta, probablemente me quedaría con John Ford, porque los westerns de John Ford para mí me han hecho gozar tanto. Creo que fundamentalmente la narración cinematográfica agiliza extraordinariamente el tratamiento del tiempo en la ficción narrativa. El cine pues nos acostumbra a ver el tiempo como un espacio, ¿no? Algo en lo cual uno puede desplazarse con mucha libertad, saltando hacia el pasado, por ejemplo, y del pasado saltando hacia el presente o el futuro, a una velocidad instantánea, algo que la imagen permite muy fácilmente identificar. En la literatura eso no existía hasta el cine. Con el cine la literatura empieza a tratar también el tiempo con una libertad, con una flexibilidad, porque se dirige a un público que está acostumbrado a esos saltos temporales gracias a las películas. Y creo que otro aspecto es la visualidad. Creo que la literatura se vuelve mucho más visual a partir del cine. Pero estoy seguro que buena parte de las técnicas que yo utilizo tienen de alguna manera la influencia del cine. Es imposible que no la tenga, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a la construcción, ¿no? Desde luego, en el uso de la palabra no, pero en la construcción, en la manera de organizar el tiempo, los puntos de vista, las perspectivas desde las cuales se cuenta la historia,
cuando el narrador se acerca al personaje para narrar, o desde el personaje, o muy junto del personaje, o muy lejos del personaje. Sobre eso yo creo que tengo una conciencia, gracias al cine, más que probablemente a través de la propia literatura, porque el cine hace muy visibles esas técnicas, ¿no? Bueno, la primera versión que se hizo fue en México, de Los Cachorros. Había un guión muy bonito que había escrito José Emilio Pacheco, que desgraciadamente fue rechazado por los productores, y entonces hicieron otro guión, un guionista profesional cuyo nombre no recuerdo, y creo que ahí el problema fundamental fue que ese guión desnaturalizaba de tal manera la historia que la película que resultó pues tenía muy poco que ver con mi novela. A mí no me importa mucho eso, digamos, si hubiera sido una buena película, que el cineasta se tomara muchas libertades con una historia mía, no me importa. El cine es otro lenguaje, creo que un cineasta debe tener la libertad que tiene un escritor cuando escribe, así que la fidelidad no es algo que a mí me... Pero sí me gustaría que fuera una buena película la que se hace, ¿no? Y creo que no fuese el caso de los Cachorros, ¿no? Después se hizo, hizo Lombardi una adaptación de La ciudad y los perros, que a mí me parece una buena adaptación. Es una, claro, versión muy comprimida, lógicamente, de la novela. Él contó con un presupuesto muy pequeño, pero creo que el espíritu de la novela está muy bien recreado con imágenes en la versión que hizo Lombardi de La ciudad y los perros. Para mí fue sorprendente porque cuenta la historia en serio, no elimina totalmente, pero reduce a lo mínimo el humor. La historia está contada en serio. Pantaleón, y el capitán Pantaleón es un personaje más bien trágico, diríamos, en la película. Ha eliminado todo el aspecto farsesco, tremebundo, truculento, todo está como enfriado por la sensibilidad del propio Lombardi, así que ha sido integrado más a su mundo, ¿no? Pero es algo que yo considero legítimo, ¿no? Y creo que todas las películas de Lombardi tienen, de hecho, un coeficiente estético siempre respetable. Creo que en algunas películas ha acertado más que en otras, pero tiene un mundo, indudablemente tiene un mundo propio, tiene un estilo, tiene una sensibilidad, que es algo que termina prevaleciendo en las películas que la adaptan, ¿no? Pues la verdad que no lo sé, quizá de todas las novelas que he escrito, la que me parece más cinematográfica sea ¿Quién mató a Palomino Molero? Porque es una historia que tiene más o menos el formato de una película, es una novela corta o un cuento largo, ¿no? Por otra parte, es una historia policial, es una historia que de alguna manera para mí se relaciona con el cine, porque es el mundo policial que yo conozco, el de las películas policiales, mucho más que el de las novelas policiales. Y es una historia que yo siempre vi mientras la iba escribiendo, ¿no? Bueno, en este caso, yo prefiero no intervenir. Yo realmente intervine una sola vez y los resultados fueron muy malos y creo que, digamos, un escritor pues debe respetar, ¿no es verdad? Si hay un cineasta al que respeta, bueno, pues entonces es darle la máxima libertad, ¿no es verdad? Que es el caso de mi relación con Lombardi. Las dos películas que él ha hecho, él ha trabajado con toda libertad, él ha tenido sus propios guionistas. En ambos casos me hizo leer el guión antes y alguna sugerencia le puedo haber hecho, pero en fin, algo mínimo, la verdad. No he procurado interferir.